La lectura de hoy nos trae el capítulo 6 del libro de los Hechos. Es un capítulo muy especial porque aparece en escena un personaje muy conocido, pues muy conocido porque va a ser el primer mártir de la iglesia cristiana, que es Esteban, un hombre que no era un apóstol, era conocido como un diácono. Diácono viene de diaconía, que es servicio, y se estaba presentando una situación en el surgimiento de la iglesia. Todo proyecto, en la medida en que va creciendo, va teniendo ciertas demandas, y en la medida en que la iglesia empezó a crecer, pues ellos también iban aprendiendo, ellos se estaban enfrentando a cosas absolutamente nuevas, estaban descubriendo. No había una intención de formar una religión, no es como ahora que yo pudiera decir, yo quiero iniciar una obra misionera, yo quiero comenzar a establecer un ministerio, un servicio al Señor, una iglesia, y pues más o menos una idea de qué y cómo, más o menos. En aquel entonces ni siquiera había la intención de establecer una iglesia, de fundar una nueva religión, nada de eso. Simplemente de manera espontánea, de acuerdo a lo que habían vivido y recibido del Señor Jesús, ellos empiezan entonces a tener la necesidad de seguir haciendo lo que vivían con el Señor, ¿sí? Por eso el tema de compartir el pan, de hacer las oraciones y de ayudar también, que eso lo vivieron con el Señor Jesús, de ayudar al pueblo, de ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces, parte el Señor, ellos están convencidos que el Señor es el Salvador del mundo, que es el Mesías, y esa convicción vino no solo por la resurrección, sino porque el Señor Jesús les donó su espíritu. Cuando su espíritu viene a ellos, ellos ya están en la plenitud, convencidos absolutamente de quién es el Señor Jesús. Así que, pues no iban a pretender hacer otras cosas que no fueran las que vivieron con él, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Oraba. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Compartía los alimentos. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Sanaba, liberaba, ayudaba, alimentaba. Así que la dinámica de la iglesia simplemente era: hagamos lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Era tal el efecto, era tal la obra que el Espíritu Santo empezó a hacer en ellos, que la iglesia empezó a crecer, a crecer. Y obviamente en la medida en que va creciendo, pues se tiene que ir aprendiendo, como dice el dicho, crecer duele. Y en la medida que iban creciendo, se iban pues adoleciendo algunas cosas, encontrando algunas dificultades. Seguramente también llovían críticas, que es lo que nos va a plantear aquí también el libro de Hechos en el capítulo 6, críticas, cuestionamientos, quejas, peticiones, reclamos, sugerencias. Y una de las situaciones que aparece en el libro, en el capítulo 6, es que empezaron a murmurar de los griegos que las viudas de los cristianos, los que hacían parte de la iglesia, estaban siendo desatendidas, ¿sí? Entonces los apóstoles se reúnen y dicen, bueno, nosotros no podemos hacerlo todo, ¿sí? Nosotros oramos, nosotros intercedemos, nosotros enseñamos, nosotros predicamos, nosotros estamos en esta función del ministerio de la palabra, pero no nos podemos ocupar de todo. Es necesario que haya también personas que pues nos apoyen. De hecho, de aquí seguramente en el ejercicio del servicio al Señor fue surgiendo, y es lo que Pablo nos va a enseñar en Romanos, en Corintios, en Efesios, acerca de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son funciones, son carismas, son gracias, son habilidades, capacidades que da el Espíritu Santo a los diferentes miembros de la iglesia para que entre todos, como un cuerpo con diferentes miembros, de manera unida, coordinada, cada uno desde su función, vamos aportándole al crecimiento de la iglesia. Es así entonces como ellos necesitan y empiezan a darle, bueno, había 5 cosas fundamentales que se daban en la iglesia primitiva, 5 que son las que debe mantener la iglesia a través de los tiempos. 1, la diaconía, que es servicio. 2, estaba el querigma, que es la predicación, ¿sí? Entonces debía estar presente, era parte fundamental de la iglesia la predicación,
el servicio, estaba la catequesis, que era la enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué se predica? Se predica Cristo. Predicar es anunciar, es proclamar, es algo así como gritar a viva voz. A Cristo era el que se anunciaba. ¿Qué se enseñaba? La escritura, ¿sí? Por eso nos damos cuenta en las narraciones de los hechos, de los mismos evangelios, de las cartas, que se está tomando mucho del Antiguo Testamento. Se parte desde la escritura, desde la instrucción, para dar a conocer las verdades eternas cumplidas en el Señor Jesús. Además, entonces, de la diaconía, que es servicio, de la catequesis, que es enseñanza, del querigma, que es predicación, tenían ellos también el culto, llamado la liturgia, y la liturgia era la parte cúltica de adoración, de alabanza. Ellos en un inicio, pues fue lo que aprendieron, seguramente también lo que vivieron con el Señor Jesús. El Señor Jesús, como judío, era practicante de la religión judía, iba al templo a la celebración de las fiestas. Pues sabemos que celebraba la Pascua con los discípulos. Entonces, en esa liturgia o celebración, ellos se reunían y hacían más o menos las mismas cosas. Hubo algo, y está documentado, hay una oración frecuente de los judíos, de la religión judía, que se llama el Shema, ¿sí? Es una oración que hace parte de su diario vivir, que hace parte de su culto, de su liturgia, de sus tiempos de congregación, y es una oración pues, que el Señor les enseña en el libro de Números, y dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, que es como una declaración de que oye Israel, el Señor uno es, ¿sí? Y esa oración es una oración constante que hacen los judíos. Documentado, se habla entonces que los cristianos reemplazan esta oración del Shema por el Padre Nuestro, ¿sí? Claro, el Padre Nuestro es como la versión, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento de lo que sería el Shema del Antiguo Testamento. Entonces, el Padre Nuestro pasa a ser parte de la liturgia cristiana, pero no como el Señor advirtió, porque en el mismo Evangelio el Señor advierte: y cuando ores no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que creen que por su palabrería van a ser escuchados. O sea, el Señor mismo advierte que hay que orar de esta manera, hay una forma y un esquema de oración, pero que no lo abusen con vanas repeticiones. Así que yo soy un defensor que si el cristiano orara conscientemente, de todo corazón, y teniendo presente cada palabra de la oración del Padre Nuestro, es una oración impresionantemente profunda, y creo yo que tiene que tener un poder extraordinario. La enseñó el Señor Jesús. Solo que cuando se hace de manera repetitiva, automática, inconsciente, no tiene sentido, y caemos en el error que el Señor Jesús advirtió, que fue: no usen vanas repeticiones. Entonces, además tenían entonces la oración, el culto, la liturgia, el servicio, tenían además la predicación, tenían la enseñanza. Los discípulos entonces fueron entendiendo cada una de las funciones que iban teniendo como obra del Espíritu Santo. Dentro de esta diaconía van a aparecer estos personajes mencionados en el capítulo 6, 6 personajes que son Esteban, eh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Bueno, creo que son 7. Pero estos servidores, estos diáconos, que se supone que la función era hacer la logística, era como la parte logística, dice atender las mesas, estar pendiente de las viudas, seguramente de las cuestiones administrativas. Estos diáconos tenían unas características muy importantes, que eran, dice el mismo libro de los Hechos, varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Mire las características para el diácono. Por eso esto no es simplemente una función física o administrativa, esto es una función espiritual. Todo lo que tenga que ver con el Señor y la iglesia tiene que ser una función espiritual. Generalmente en la mente de nosotros pensaríamos que los únicos
Las únicas funciones espirituales serían las de los apóstoles, las de los profetas, las de los maestros, las de los pastores, de ninguna manera. Como pastores, como apóstoles, como profetas, como maestros, como enviados, pues además también el diácono debía tener unas capacidades y unas habilidades, unas cualidades espirituales. ¿Cuáles? Dice llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Además, obviamente como llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero también debían ser llenos de fe y algo muy importante, y hombres de buen testimonio. Miren las 4 características de los diáconos: llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de fe y de buen testimonio. ¿Para qué? Como decía o se ha dicho a través de la historia, para atender las necesidades físicas, logísticas, administrativas de la iglesia, ¿sí? Para que otros con otra función se pudieran ocupar de la oración, de la enseñanza, de la predicación, de la intercesión, del culto al Señor. No todos los miembros tienen la misma función. No todos podemos ni debemos hacer todas las cosas, ¿sí? Porque si el Señor marca una función, una capacidad, una habilidad, es para que esa capacidad, don, carisma, ¿sí? se ejecute y que todos crezcamos como el cuerpo vivo del Señor, que es su iglesia. Entonces, en este proceso de crecimiento, en esta vida en el Espíritu, que como he dicho, la vida en el Espíritu es libertad, ¿sí? Porque esa es la libertad. En esa vida en el Espíritu, cada uno discierne, entiende, despierta a ese don que el Señor le concede y lo pone para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique. Ahora, si yo cumplo mi función, también soy beneficiado del cumplimiento de las funciones de los demás. Piensa en su cuerpo. Cuando sus oídos cumplen su función, ¿sí? Se benefician no solo los oídos, se beneficia todo el cuerpo, que puede ser orientado a través de lo que oye. Cuando sus ojos cumplen la función cabalmente, no solo se benefician los ojos, se beneficia también todo el cuerpo por la función de ver. Ahora, los ojos no oyen, pero se benefician con la función de los oídos, ¿sí? Así que muchas veces el oído ayuda a orientar cuando el ojo no puede ver. Pero hay muchas cosas que no se pueden oír, pero el ojo puede ayudar a orientar. Así funcionan los dones y los carismas del Espíritu Santo. A cada uno se le da una función. Entonces no puede decir el oído simplemente, no, yo no quiero oír, ¿sí? O yo quiero oír, pero no dentro del cuerpo. Entonces lo que está haciendo es negándole una posibilidad a la iglesia, al cuerpo, pero también negándose una posibilidad extraordinaria de ser enriquecido y edificado a través de la función de otros miembros. Esto es lo que ellos empiezan a descubrir en la medida que van creciendo. Listo, tenemos que ubicarnos, tenemos que definir funciones, cada uno de acuerdo a sus dones, a las habilidades que el Señor le ha dado, y con humildad pongámoslo. De base que debe haber buen testimonio, llenura del Espíritu, llenura de sabiduría, llenura de fe. Y con esas 4 condiciones, hagan conforme a lo que el Señor ha puesto en el corazón y en las capacidades que a cada uno le ha dado. Y así es como la iglesia entonces experimenta orden, así es como la iglesia experimenta fortaleza, empieza a experimentar cohesión, armonía, y empieza a crecer de manera extraordinaria, ¿sí? Porque el crecimiento de la iglesia no dependía de un solo personaje, que eso es un error y es una postura muy facilista e injusta. Decir que el crecimiento de la iglesia depende solamente del pastor o del predicador o del maestro, ¿no? El crecimiento de la iglesia depende de todos y cada uno de sus miembros. Porque ¿de qué sirve que el maestro enseñe si el profeta no da a conocer la revelación divina? ¿De qué sirve que el profeta dé a conocer la revelación si no hay un maestro que sepa dar la instrucción bíblica?
¿De qué sirve que haya un maestro, que haya claramente un pastor, pero no hay quien establezca la obra, quien evangelice? Ahí hay dones de evangelización. ¿Y de qué sirve que haya instrucción, que haya revelación, pero por ejemplo no hay ayuda, que era lo que estaba pasando con los diáconos? No hay quien esté pendiente del que se enfermó, del que no ha vuelto, de la oración, de la intercesión, de visitar a los enfermos, de visitar a los que están de luto. Porque un personaje en la iglesia no puede ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Señor en la iglesia es a través de todos los miembros, ¿sí? Entonces es a veces de pronto un poco injusto pretender que el crecimiento y desarrollo eclesial se va a dar solo por un personaje. Es obra del Espíritu a través de todos los miembros de la iglesia. Ahí es con humildad donde, si yo entiendo que soy hijo del Señor, que soy parte de la iglesia, yo me pongo en sus manos, discierno y entiendo el carisma, el don que Él me dio, y lo pongo voluntariamente a sus pies. A propósito de voluntariamente, el libro de Éxodo que estamos planteando en la lectura de hoy, en el capítulo 25 nos dice el versículo 1 y 2 algo muy importante que pues que a veces no sabemos entender de acuerdo a lo que es la libertad. Dice Éxodo 25, 1 a 2. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y aquí aparece entonces la voluntad, ¿sí? La voluntad es un atributo, una virtud que el Señor nos concedió. Por eso es que somos libres. A ver, no somos libres respecto a que podemos hacer lo que queramos, que eso es un concepto equivocado, que libertad es hacer lo que uno quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, ¿sí? Porque la verdad, si eso fuera libertad, nadie es libre en este mundo, ¿sí? Porque no hay manera de decir yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, como quiero, con quien quiero. No hay manera, no hay manera. El universo entero está con límites, hay límites, ¿sí? Yo no puedo decir voy a hacer esto sin entender de que hay una consecuencia a cada acto. La libertad tiene más bien que ver con la capacidad de poder elegir. Eso es libertad, ¿sí? Mire, quien está preso del pecado, quien está esclavo del pecado, quien vive bajo una atadura de sus pasiones, de sus deseos, la verdad ya no tiene cómo elegir. Él cree que está eligiendo, pero es preso del pecado. Él quisiera hoy no consumir drogas, pero ya está preso de ese pecado. Él quisiera no tener prácticas inmorales, no, ya está preso del pecado. Y ya él no domina el deseo, sino que el deseo lo domina a él. Ahí hay esclavitud. La libertad que Cristo nos dio radica en que yo puedo elegir, en que tengo una capacidad por el Espíritu de decir no o sí, como dice el mismo Evangelio. La libertad que el Señor me da es conocer que hay otra opción. Es más, no que hay otra opción, que hay una mejor opción que la vida en la propia fuerza, que en la vida en la carne. La libertad del Señor es la posibilidad de vivir en la luz, de vivir en la verdad, de vivir en la rectitud, de hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. Cuando habla del corazón voluntario, la palabra voluntad viene del verbo nadav, que implica impulsar, presentar espontáneamente, ofrecer libremente. Y hay una versión que traduce este versículo más textual que dice, el corazón movido, o este me llamó mucho la atención, como voluntad, movimientos del corazón. Cuando habla acá que los hombres experimentaron movimiento en su corazón o su corazón les movió a ofrecerle al Señor, eso es voluntad. Voluntad no es simplemente hacer lo que me da la gana o a ver, o más bien, lo hago si me da la gana. No, lo hago porque lo he determinado, porque mi corazón me movió a hacerlo. Y aquí va a describir
el libro del Éxodo, ¿para qué yo muevo mi corazón? ¿Para qué yo inclino mi corazón? Y al final dice, para establecer un santuario para el Señor. Dice, harán un santuario para mí, versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que como en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo orgánico del Señor, ¿sí? La iglesia, no solo el templo donde nos congregamos, sino la asamblea, las personas, hemos de ser ese templo sagrado para el Señor. Un lugar donde el Señor habite en medio de su pueblo, ¿sí? Un lugar que debe ser primero nuestro ser completamente. Y yo voluntariamente determino ofrecer para que ese templo, la iglesia en conjunto, sea edificada. ¿Y cuál es mi principal aporte para que mi iglesia sea edificada? Pues el don y talento que he recibido de sus manos. Todo lo que yo entiendo que he recibido de tus manos, y les dejo de tarea porque pues no alcanzamos a leer, el primer libro de Crónicas 29 es el libro, miren, el verbo nadab que les mencioné como voluntad aparece aproximadamente 18 veces en el Antiguo Testamento. De esas 18 veces, solo en el capítulo 29 del primer libro de Corintios aparece 7 veces. O sea que si hay un capítulo que nos hable de lo que es la voluntad como libertad que el Señor nos da, es el capítulo 29, primer libro de Crónicas. Ahí se los dejo de tarea. En este libro habla que el pueblo voluntariamente determinó conforme, y a eso llegaba, de lo recibido de tus manos pongo para la edificación del templo. En ese contexto habla de los dones, talentos, porque no habla solo de bienes materiales, porque es que yo del Señor no solo he recibido bienes materiales, yo del Señor he recibido tiempo, yo del Señor he recibido habilidades, capacidades, experiencias, aprendizajes, conocimientos, y he recibido, que es lo más importante, los carismas o dones de su espíritu. Y si lo he recibido de sus manos, dice David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, de lo recibido de tus manos te damos. ¿Para qué? Para que tú habites en medio de nosotros, para edificar tu templo, para edificar tu casa en la tierra. Y la casa del Señor hoy en la tierra es la iglesia a través de cada uno de sus miembros. Es extraordinario. Y todo tiene que ver con un acto de libertad que el Señor nos dio. La capacidad de poder decidir y de manera determinada ser movidos por el corazón para que su nombre sea glorificado donde quiera que nosotros estemos. Y así como Él quiso morar en medio de su pueblo, planteado en Éxodo, hoy el Señor quiere morar en medio de nosotros a través de la edificación, conformación, crecimiento, establecimiento y crecimiento de la iglesia. Y de nuevo, la iglesia no crece por un solo personaje. Es como si yo creciera solo la cabeza, ¿sí? Imagínense un cuerpo donde solo crezca la cabeza, es amorfo, no tiene sentido. ¿Qué se gana un cuerpo con una super cabeza si los brazos no funcionan, si las piernas no funcionan, ¿sí? Cada miembro de la iglesia es importante para que podamos establecer el reino de Dios y su justicia donde quiera que estemos. Usted Usted es importante para la obra del Señor. Usted no es solo oídos en la obra del Señor. Usted no puede ser solo los que oye la palabra del Señor, se alegra con la palabra del Señor, pero como advierte la parábola del sembrador, pero se olvida pronto, se le va rápido. Es como esa semilla junto al camino que se la llevan los pajaritos. Usted es importante. Usted no solo es cerebro que atiende, no, usted tiene algo muy importante, un tesoro muy grande que el Señor le concedió para que a través de usted los demás miembros de la iglesia se edifiquen. Hay una riqueza que no podemos seguir guardando. Usted no puede seguir escondiendo la luz debajo de la mesa, porque es un pecado, porque no está bien, porque no glorifica al Señor. Más bien, que de lo recibido en sus manos, Señor, ponemos para la gloria tuya, para la edificación de tu iglesia, para que el reino tuyo
se establezca donde quiera que estemos. Así que hoy voluntariamente hemos venido delante de Él a escuchar su voz, pero también a entregarle nuestro corazón y hagámoslo a través de esta oración. Así como lo vemos en el libro del Éxodo, Crónicas y aún en el crecimiento y establecimiento de la iglesia, Señor, yo te presento en mi corazón. Me diste la libertad para que voluntariamente, Señor, yo te busque y te entregue y te rinda todo mi corazón. Nadie me obligó esta mañana a madrugar, a buscar tu palabra, a buscarte a ti, Señor. Tengo la libertad de decidir las mejores cosas. La esclavitud, donde hay esclavitud, es que no tengo libertad para decidir las mejores cosas. Ahora sí, porque tengo luz, la luz de tu espíritu, porque tengo otra mejor opción que es tu camino, porque te tengo a ti, Señor. Yo quiero elegirte hoy y siempre a ti. Afirma mi corazón, como dice el salmista, para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que no actúe conforme a mi voluntad, sino que discierna la tuya y así la haga. Y hoy, Señor, como tu servidor, te pido encarecidamente que despiertes los sentidos espirituales de tu iglesia y que cada miembro de tu iglesia entienda que tiene un valor, que tiene una función, que tiene un don, un carisma, Señor, que se sigue ocultando. Primero, no va a enriquecerse con lo que el otro le puede dar, pero también está dejando de enriquecer a la asamblea. Despierta a los miembros de tu iglesia, porque el establecimiento y el crecimiento de tu obra no es por un solo hombre, porque un solo hombre no puede tener todas tus habilidades. No hay un hombre omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Esas virtudes están dadas, Señor, en la iglesia, a través de cada uno de los miembros de ella. Hoy te entrego mi iglesia. Ore por su iglesia. Ore por su lugar de congregación. Porque a veces es muy fácil solo poner el oído y el ojo para juzgar y criticar. Pero hay que meterse un poco en la labor. Hay que meterse en la dinámica para entender. Es tan fácil demandar de la iglesia que haga, que no haga, que lo haga así, que crezca, que evolucione, que madure. La madurez es de todos, todos de la mano del Señor. Oremos para que el Señor nos despierte y que entendamos que todos tenemos un papel. Y el papel, no, el talento que el Señor o el don que el Señor nos dio no puede ser solo los oídos o los ojos. Hay mucho más. Cada uno tiene algo extraordinario que darle a su iglesia para que el reino del Señor se establezca y haya esperanza para este mundo loco y cruel. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga nuestra iglesia y que sea tu presencia en medio de nosotros, permitiéndonos de manera coordinada por tu espíritu madurar, crecer y hacerle bien al pueblo que nos rodea. Bendícenos, ampáranos, guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.